Hola, yo soy Sora Medina Saldarriaga y ella es Elisa Gómez del Valle y juntas creamos Relativo y Vivo. Y hoy tenemos mucho que contarte en nuestro podcast Mucho que Contar. Hola, hola. ¿Cómo están? Mucho gusto. Este es nuestro primer episodio. Yo estoy súper emocionada. Y nerviosa a la vez, obviamente, porque yo creo que enfrentarse a las cámaras, al micrófono, siempre va a ser como, y más cuando es el primer paso, siempre va a ser retador. Pero bueno, aquí estamos con este proyecto que nos apasiona. Bueno, te cuento que para mí sí es primera vez del todo. Yo nunca me he enfrentado a nada de esto. Soy súper mala para las redes sociales, soy súper mala para todo ese tipo de cosas, pero soy muy buena para hablar con las personas tú a tú. Me encanta, eso sí me encanta, la verdad, pero entonces ya esto, como yo saber de que ya no me va a escuchar una persona, ni dos personas, sino miles o quizás millones de personas, solo que a mí me pone como que me tensiona, como que me saca de mi zona de confort. Entonces obviamente te cuento que estoy llena de muchas cosas, de muchas expectativas, pero feliz porque al menos puedo sacar mi voz para decirle a todo el mundo lo que pienso, lo que siento, lo que hemos vivido y de qué se trata todo esto, que no es solamente un tema para unas cuantas personas, sino para muchas que se sientan identificadas, sobre todo por lo que veníamos hablando desde hacía mucho tiempo, desde que empezamos el proyecto. Para los que pues no han estado con nosotros desde el inicio, la idea de este proyecto también era como hacer como feeling entre dos personalidades totalmente diferentes. De por sí ambas somos mujeres, pero la una tiene una personalidad más lógica, más racional, y yo que soy como la parte más sensible, más tierna, aunque a veces también un poco bipolar, porque a veces saco mi parte como que, mi grunge, o sea, tengo todo revuelto. Entonces por eso es que nos encanta esto y queremos compartirlo con todos y todas para que todos se sientan identificados. Total y completamente. De hecho, algo que nos llevó a inspirarnos fue pensar en todos los seres humanos, porque todos tenemos un don y eso lo tenemos súper claro nosotras, solamente que durante el camino no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta de ese don tan grande que tenemos. Y yo creo que acá es como la oportunidad perfecta para contarles, bueno, tenemos un proyecto, se llama Relativo y Vivo, y tenemos este podcast que se llama Mucho que Contar porque sentimos que tenemos mucho, pero mucho que contar. Y definitivamente es un buen comienzo, aparte de presentarnos, comenzar por ese despertar de conciencia. Ella lo tuvo de una manera muy diferente a mi despertar de conciencia, y no todas las personas tenemos ese despertar de conciencia. Hay personas que de hecho nunca lo quieren tener. Sí es necesario tenerlo, ¿cierto? Sería ideal, pero no todas las personas logran tener ese despertar de conciencia. Hay otras que lo tienen más temprano, hay otros que lo tienen más tarde, hay personas que lo tienen por medio de una ruptura amorosa, otras que en mi tema fue como un tema más profesional. No, yo siento que mi despertar de conciencia ha sido como, como decimos en Colombia, a chancletazos. O sea, ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error. Y ha sido tantas veces que yo creo que definitivamente ya esta fue como que ya, de verdad, quiero ese despertar espiritual que todo el mundo habla, que es lo máximo, sentirse así pleno. Entonces, bueno, precisamente para eso queríamos este podcast de Mucho que Contar, porque tenemos todo para contarles desde nuestra experiencia, obviamente, desde lo que nosotras leemos, desde el contenido que consumimos, desde lo que escuchamos, desde lo que nosotras mismas dialogamos, porque nos encanta hacer como esa catarsis de vos qué pensás de este tema, vos qué pensás de este otro. Y bueno, por eso fue que definitivamente decidimos comenzar con Mucho que Contar. Y ojo, también es muy importante tener en cuenta de que estamos acá, pero igual obviamente no hemos encontrado pues como ese nirvana, esa iluminación, pues que es a la que realmente todos deberíamos ir como seres espirituales. Y obviamente estamos llenas de errores, o sea, de errores, de defectos, nos equivocamos demasiado. Si hay personas acá que nos están escuchando de una otra forma, dirán, ay, mira, pero es que estas que hacen allá hablando, si estas me hicieron esto, estas se comportan así. Ya. Desde ya les decimos perdón, porque obviamente somos humanos, nos equivocamos, lo hicimos en un momento de inconsciencia, pero obviamente también estamos acá para surgir de esas cenizas en las que todos de una u otra forma nos hemos encontrado.
Como dice él, y todos hemos tenido esa revelación, de como decir, como ese despertar, pero yo creo que es que a eso vinimos a este mundo, de una u otra forma, a todos nos ha buscado esa chispita, esa lucecita que nos dice hay que cambiar, el camino es de otra manera, podemos pensar de otra manera, podemos sentir de otra manera, pero nosotros en este día a día, en esto de que tenemos que levantarnos para estudiar, levantarnos para trabajar, tenemos que cumplir con los papás, tenemos que cumplir con los hijos, nos despistamos mucho de esa carrera o de ese camino que todos tenemos que emprender. Pero de una u otra forma nunca es tarde, porque pensaran, no, es que a mí no me crearon así, es que mi papá era no sé qué religión, mi mamá se mantenía allí, entonces siempre estamos buscando excusas de que como no fuimos creados en ese nido de la espiritualidad, la religiosidad, pues que a unos los crían en religiosidad y todo eso, entonces siempre estamos buscando culpables afuera, pero nos da pereza ir adentro y empezar a responsabilizarnos de muchas cosas. Entonces, desde ya les decimos que esto es un espacio totalmente libre, acá nadie se va a juzgar, ni nosotros a ustedes, y obviamente ustedes tampoco a nosotros, porque la idea también es aprender de ustedes también, de que nos comenten, de que nos digan, de que si hay más libros en que podamos leer, que podamos aportar, en lo que ustedes también nos puedan aportar a nosotros, porque es que para eso es una comunidad, para que crezcamos entre todos y entre todas, sin obviamente discriminar a nadie, acá nadie va a ser discriminado, pero sería muy chévere que todos podamos decir y levantar la mano y decir, sí, o sea, me han hablado de esto, o yo le estoy sacando el cuerpo por algo, pero entonces empezar a mirar, ¿por qué le estamos sacando el cuerpo? ¿A qué le tenemos miedo? O sea, ¿o qué nos estamos saboteando como para no dar ese paso de vivir tranquilos? Porque es que al fin y al cabo de eso se trata, vivir responsablemente, pero vivir tranquilo. Y cuando uno está tranquilo, uno refleja eso a los demás y no tiene por qué molestar a nadie, ni interrumpirle el camino al otro, ni el proceso al otro. Totalmente. Y bueno, yo quiero aportar que definitivamente para mí ese despertar de conciencia se dio, pues como ya lo dije, con ensayo y error, pero toda mi vida he sido una mujer muy con muchas dudas y siempre quiero resolver esas dudas y no me gusta quedarme con las dudas, entonces yo soy de las que voy y busco, voy y leo, voy y investigo, todo el tiempo tengo que estar así, pero me consta. pero a veces el exceso es malo. Soy una mujer demasiado estricta conmigo y demasiado disciplinada y a veces eso también en los extremos es difícil. Entonces, cuando comenzamos con esta idea, yo pensé mil ideas de cómo comenzar un podcast. Empecé a escribir mis ideas, empecé a buscar en internet cómo lo hace esto, cómo lo hace eso, y no. Sencillamente somos Sora y soy Eli y definitivamente lo queremos hacer desde el corazón, con todo nuestro amor, con toda nuestra energía, como lo dijo Sora, construyendo comunidad. Y dentro de todas esas dudas yo siempre decía, uy, no, es que la vida debería tener un manual porque es que es tan difícil todo que debería tener un manual de instrucciones que le facilite a uno la vida. Y sabes que ese manual sí existe. Ese manual está dentro de cada uno, porque es que todos los seres humanos somos diferentes. Todos somos un mundo demasiado extenso, demasiado complejo, lleno de un montón de información. Porque es que otra cosa es que cuando estamos chiquitos, desde el vientre de la mamá, desde las primeras semanas de gestación, estamos recibiendo energías y conocimiento y adquiriendo un montón de cosas del ambiente que no nos alcanzamos a imaginar. Entonces, es como que a ti te predisponen para ya seguir tu vida con ese manual, ¿cierto? Pero a veces ese manual también tiene como unas alertas que se vuelven para mí, desde la psicología, son creencias limitantes. Y hay creencias que pueden ayudarte y hay creencias que pueden limitarte. ¿Por qué me gusta comenzar por ahí? Porque esa era una creencia limitante que estaba en mí. En este proyecto de sacar un podcast, de salir al medio, habían muchos miedos, pero yo dije, ¿qué nota? O sea, ¿qué nota uno mostrarle al mundo? ¿Quién es? Con miedo, con susto, con errores, porque al final, por ahí hay una frase que dice, qué bacano, bacano, perdón para los que nos escuchan de otros países,
es muy colombiano esto, pero, y muy paisa, sobre todo, pero qué bacano uno o qué delicia uno poder conocer los problemas de otros, pero ¿sabes por qué? No para reírte, porque cero, o sea, no apoyo esa idea, sino porque tú te das cuenta que no eres el único que está en ese proceso, que todos tenemos un proceso, hay que tener respeto, hay que tener tolerancia, amor hacia ese proceso, porque es tan perfecto con todas tus caídas, con todas tus levantadas, o sea, definitivamente tu proyecto de vida es único e irrepetible. Entonces, durante toda mi vida me pregunté, me formulé 1 millón de preguntas y no tenía respuesta. Entonces, ahí fue donde comencé a decir, pues, o sea, la vida tiene que ser más que esto, que sufrir, que darme golpes de pecho y quedarme contra el mundo. Entonces, por eso fue que comencé y llegué acá, a Relativo y Vivo. Sí, por ejemplo, en el caso mío, yo me limité en muchas cosas que tenía que hacer una carrera, me limité en que no podía hacer cosas de humanidades porque eso no es lo que daba la plata en ese entonces me puse a estudiar ingeniería, me quedé trabajando en una parte muchos años, más de 15 años me quedé trabajando en una parte donde no era feliz, ahí sí me limité demasiado, me violenté demasiado, tanto en mi forma de pensar, en mi forma de actuar, en muchas cosas, y me enfermaba, o sea, me mantenía enferma. O sea, para los que me conocían, yo sabía, pues yo me mantenía enferma, pero no era ni siquiera porque quería estar enferma, sino porque me estaba obligando a estar en una parte y con personas y haciendo cosas que realmente no me gustaban. Y cuando realmente hacía lo que realmente me gustaba, que era escuchar a las personas, sentarme con ellas, hablar y todo lo demás, pues haciendo cosas que nada que ver con la ingeniería, para mí eso era fascinante. Y todo el mundo me decía, pero ¿por qué no te dedicas a esto? No, porque estoy en ingeniería. Pero porque no, siempre mi excusa era que estoy en ingeniería y yo decía, pero es que ¿quién dijo que para uno escuchar a otra persona es leer libros que realmente me apasionaban, que era más que todo espiritualidad y todo eso, tenía que tener un título? Entonces empecé yo solita en ese, y eso fue, por eso es que se vuelve tan cliché que el viaje es hacia adentro, pero es cierto, o sea, uno tiene que aprender a escucharse uno mismo, y escuchando a los demás fue que aprendí a escucharme a mí misma. Entonces dije yo, no, es que acá yo no soy feliz, es que acá hay algo que me gusta más a mí y es otra cosa, y empecé a escuchar esa vocecita que, como les digo, suena cliché, el viaje interior suena cliché, escucharse a sí mismo suena cliché, escuché la vocecita, pero es cierto, o sea, hay algo adentro que lo usa a uno, como pues, o sea, el camino no es este, es el otro. Y ya cuando me aventuré ya en ese tema, ahí sí empecé a ver que había algo que realmente me gustaba. Y no solamente era por mí, porque yo veía que de una u otra forma cuando yo empecé a cambiar, mucha gente a mi alrededor empezó a cambiar y a darse cuenta como, pues, o sea, esta vive tranquila de esta manera, yo por qué también no lo puedo hacer. Entonces, sin querer, porque no fue mi intención, no fue lo que yo quería en ese momento como reflejarle a la gente, fue algo muy genuino, y era que me convertí de una u otra forma en una influencer sin redes, porque fue como que la gente quería saber qué estaba leyendo yo, qué estaba haciendo yo. Empecé a meterme a yoga, entonces la gente empezó también como a buscar otras maneras de hacer yoga. Empecé a leer tales libros, entonces la gente me empezó a preguntar, veo, es que lees tanto, tal cosa, tal otra, y no eran redes, o sea, todo era así físicamente. La gente ya me empezó a textear, a buscar como vení, es que estoy pasando por esto, vos qué opinas, no sé qué, lejos, eso sí, de quisieran lo que yo quisiera, lo que yo quisieran, o sea, es de esas personas, yo siempre les digo, cuando den un consejo o quieren ayudar a alguien, suelten el resultado, suelten, porque es que, o sea, uno no es quien para intervenir en el proceso de alguien, ni en el cambio de alguien. Entonces yo siempre, si alguien me pedía mi opinión, yo se la daba desde mi humildad y desde la empatía, no desde lo que yo quería, ni desde mi ego, de que, vea, haga esto y haga lo otro, no, es desde lo que la persona estaba pasando en ese momento, y si no lo hacía, era porque no era el momento de hacerlo, no era el momento de seguirlo, y cuando lo haga, pues, o sea, eso para mí era irrelevante si lo hacía o no lo hacía, yo cumplía, era con escucharla y darle como ese consuelo o ese consejo en ese momento. Entonces, por eso les digo, o sea, sigan esa vocecita, que de una u otra forma sí es real, y las enfermedades, o sea, escuchan el cuerpo, también es muy importante, o sea, cuando te da un resfriado, cuando te duele el estómago,
cuando te duele la mano, escuchen todas esas partes del cuerpo que también son muy importantes. O sea, hay algo que nos está diciendo, algo que nos está alarmando, hay un pensamiento que nos está diciendo, vea, no está bien, hay una emoción que nos está diciendo, no estamos bien. Entonces escuchen eso también, empiecen desde ahí. Escuchen lo más mínimo, hasta cuando se quiebra una uña, escuchen qué les está queriendo decir. Yo hice un escrito que decía: mucho gusto, soy Elizabeth Gómez del Valle. Soy psicóloga, coach, auxiliar de vuelo, hija, tía, hermana, esposa, community manager y todo lo que yo quiera hacer. Obviamente no comenzamos este podcast así porque me gustó hacerlo de una manera más mostrándonos tal cual somos nosotras. Pero también es importante y quería compartirles esto porque definitivamente nunca estamos preparados para dar ese paso. O sea, siempre vamos a estar esperando el momento correcto u oportuno para darlo. Aplica para todo, para las relaciones amorosas, para el ejercicio, para la relación con el dinero, para emprender, para todos los proyectos que tú tengas en tu mente, en tu corazón, porque tú siempre dices, por ejemplo, para ir al gimnasio, no, mañana, como no es lunes, como es jueves, yo no puedo empezar el gimnasio mañana, lo empiezo entonces el lunes, listo. Para emprender, no es que no tengo todo el dinero que necesito para todo lo que implica un emprendimiento. En las relaciones amorosas, no, yo no me quiero casar todavía porque no estoy preparada. En fin, nunca estaremos preparados. Siempre me ha gustado ser una mujer que va muy afín con sus proyectos y también muy con los pies en la tierra. Ahorita cuando Sora decía, es que hay una persona que es más emocional y hay otra persona que es muy racional. Dentro de esa racionalidad siempre he peleado mucho con mi mente. Todo el tiempo tengo crisis existencial porque, o sea, para mí mi vida es maravillosa, yo la vivo y soy feliz, pero siempre hay un pero en mi mente. Pero es que quizás podría estar mejor, pero ¿para cuándo voy a hacer esto? Pero ¿cuándo voy a comenzar? Imagínense que mi estrés es tanto, pues yo digo que ya no tanto, ¿cierto? Porque en ese proceso de despertar de conciencia he aprendido un montón y he aprendido a controlar mis chakras, he aprendido a controlar mi mente, he podido, porque increíblemente la mente, mejor dicho, el cerebro es otro músculo, como el cuerpo humano, o sea, y es igual que cuando vas al gimnasio, tú tienes que con ejercicio y paulatinamente tú vas entrenando tu mente, ¿cierto? Es igual que el cuerpo. Entonces, mi pregunta para todas las personas es, ¿qué están haciendo para entrenar sus mentes? ¿Qué están haciendo para entrenar su cerebro? Porque definitivamente, ahorita cuando Sora decía también sobre las enfermedades, mi despertar de conciencia llegó de muchas maneras, desde mi parte profesional, desde mi parte, desde mi relación con mi familia, no porque tenga una mala relación con ellos, sino porque se me presentó una situación que me tocó alejarme de ellos y enfrentar muchas otras cosas y entre esas enfrentarme a mí misma, a mis pensamientos, a mis creencias. Y ahí se me vio afectado mi parte física. Yo padezco una enfermedad, digo yo padezco porque eso es lo que dicen los médicos, pero yo ya no me siento con eso. Una enfermedad que se llama fibromialgia. Y es una hermosa enfermedad que muchas personas padecen, pero muchas personas no saben que tienen. Ahorita hay muchas más investigaciones al respecto. Después haremos otro podcast, post y demás al respecto, profundizando sobre estos temas porque realmente son muy profundos. Aprender sobre las enfermedades, porque el 90% de las enfermedades son producto de tu mente. Y el 10% pues son cosas ya genéticas y físicas y demás, ¿cierto? Pero entonces yo literal me estresaba, sufría, literal digo sufría porque, a ver, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Entonces todo el tiempo estaba sufriendo, me cargaba todo el tiempo de cosas, como una maleta súper pesada que tú llevas y a todas partes, y empecé a sufrir de fibromialgia, que es simplemente que los músculos se inflaman y te duele demasiado y te impide hacer todo lo que tú quieras hacer. Entonces, en ese despertar, así fue mi despertar de conciencia, o sea, chocándome,
Yo digo que me revolqué en lodo porque me dolió, sufrí, lloré, o sea, literal, y fue lo más bonito que me pudo haber pasado, porque lo peor que te ha pasado también puede ser lo mejor que te ha pasado. Solamente que a veces nos desviamos del camino. Entonces, así fue mi despertar de conciencia. Esto era como un abrebocas que queríamos hacer pues como para que nos conocieran. Obviamente son temas distintos, no van a ser obviamente siempre enfermedades, ni de siempre espiritualidad. Vamos a tocar muchos temas, estamos abiertas a lo que ustedes también nos quieran decir, qué temas queremos que toquen, pero obviamente no, es más como desde la experiencia de cada quien, porque queremos que todos hablen y nos cuenten sus cosas, o sea, porque no es solamente lo que ven en libros, porque a veces se vuelve ya muy teso que, ay, que a veces le pasó, pues, gente conocida, digámoslo así, en las redes o en los libros. La idea es que se vuelva demasiado real estos podcasts, demasiado humanos, demasiado muy del común de la gente, y por eso queremos que nos sigan, nos digan y nos inviten a muchas cosas para nosotras también aprender y aprender con ustedes. Muchas gracias por escucharnos. Nuevamente, ella es Sora Medina y yo soy Elisa Gómez del Valle. Los invitamos para que nos estén escuchando en nuestros podcasts, para que vayan y visiten nuestras redes, @relativo y vivo. ¿Por qué relativo? Porque antes de cerrar, ¿por qué relativo? Porque todo en la vida es subjetivo, todos somos mundos independientes y todo es tan relativo que todo depende del punto de vista que cada uno tenga para vivirlo y para verlo. Esto es Mucho que Contar. Gracias por sintonizarnos, por escucharnos. Muchas gracias. Bye bye. Bye bye.